Eleonora Jauregui Berri, muchísimas gracias Eleonora por estar aquí, subsecretaria de Cultura del Partido San Isidro, y además una persona central para la organización de una muestra Invisibles en el Museo Pueyrredón de San Isidro, que aquí tengo el catálogo, lo muestro, muy interesante realmente, sobre la presencia de afroamericanos, porque son en definitiva también afroamericanos, en la Argentina. ¿Cómo, bueno, hasta el 7 de octubre va a estar la muestra, cómo sopesan esa presencia de inmigrantes llegados desde la África Argentina en distintas circunstancias, históricamente? ¿Qué peso tuvieron? Bueno, nosotros decimos que los argentinos somos la suma de los que aquí estaban, de los que vinieron y de los que fueron traídos por la fuerza. Esclavos. Claro. Africanos esclavizados que vinieron a toda América, también a Argentina, que aún no se llamaba así, claro que eran parte de un sistema colonial. Los primeros llegaron con Juan de Garay. En la fundación de Buenos Aires ya había africanos esclavizados en esa misión. A partir de allí, el comercio de esclavos, que era un comercio tripartito, ¿no? América, Europa y África, se profundizó durante 350 años y duró hasta bien entrada la República. Su auge, obviamente, fue en el momento colonial. En 1810, en Buenos Aires, el 35% de la población era negra. Y en Santiago del Estero, el 50%. Claro, en la Revolución de Mayo los actos escolares nos han hecho representar, ¿no? al negrito a la negrita mazamorrera, por ejemplo. Nos pintamos la cara claro, con hollín. Bueno, con hollín. Eso era representativo de una situación social real. Y vos fíjate que los actos de 1816 ya no hay negros. Y no era que no había negros esclavizados en Buenos Aires, había esclavitud. En 1813 se dicta la libertad de vientres, pero recién la Constitución de los 53 abole la esclavitud, y en Buenos Aires recién en 1861 cuando se une a la Confederación. ¿Qué pasó? O sea, seguían estando, eran generalmente, o sea, todos los que llegaron estaban esclavizados. No hubo otra manera de inmigración o alguna ola inmigratoria por algún motivo, no. Ninguna. Entraban sobre todo por Brasil por tierra o al puerto de Montevideo. Había en Buenos Aires 3 mercados esclavistas, Plaza San Martín, Parque Lezama y la Aduana Vieja. Allí se remataban según sus habilidades y su estado físico, se armaban inclusive lotes. Estas personas eran no solamente esclavizadas, sino, digamos, despojadas de sus nombres, de sus lenguas, de sus vínculos familiares, de su religión, de todo. De su cultura, sus tradiciones. De su cultura, de sus tradiciones. Y, bueno, puestas a vivir, eran lo que se llamaban los negros bozales, casi no sabían hablar castellano, aprendían un poco así como podían. Y bueno, y no solamente eran domésticos, como la tradición historiográfica argentina nos quiere contar, sino que también, por supuesto, morían en el campo y en todo tipo de trabajos forzados. Aparte, no eran un grupo homogéneo. ¿Por qué? Porque una cosa era ser esclavo de una persona muy rica y otra muy distinta era ser un esclavo doméstico de una clase media que los tenía como símbolos de estatus, pero por ejemplo no tenía previsto su alimentación. ¿Y cómo se las rebuscaban entonces? Bueno, tenían una vida acotada, forzada. Esteban Echeverría cuenta en El Matadero esa famosa escena de la negra que va a juntar las vísceras, que es lo que nadie come, y se las guarda en el pecho. Así. Debemos decir que una de las grandes herencias que tenemos de los afrodescendientes fue este amor por las achuras, que nació como una historia muy triste. Claro, era con una manera de subsistir, era lo único a lo que podían acudir, comían las obras. Lo que nadie más quería. Claro, la basura, lo que no Y los famosos vendedores de mazamorra eran también estos esclavos que, como no estaba previsto su supervivencia, salían después de trabajar a ser vendedores ambulantes. Y con eso, con lo que ahí rescataban, comían. O sea, que el mito del esclavo bien tratado, doméstico, parte de la familia, feliz, bien tratado, es mentira. Ahora, Eleonora, ¿en qué momento? Bueno, porque tiene una fuerte presencia en un estado, bueno, de trabajo forzado y de desigualdad absoluta y de sumisión, pero en algún momento vos decís se invisibiliza y desaparece por lo menos de los relatos. ¿Cómo es esto? La fiebre amarilla, las guerras de la independencia, ¿qué es lo que termina con
digamos, de correrlo de la especie de palestra nacional? Hay dos preguntas en una. Una es qué pasó biológicamente y otra es qué pasó culturalmente, que no es lo mismo. Sí. Biológicamente hubo varios procesos. No se reproducían mucho, en general porque se morían y eran reemplazados por un nuevo esclavo que uno compraba. Claro. Tal era su manera de sufrir. Sí, sí. Por otro lado, es cierto que fueron a la guerra del Paraguay, fueron a las guerras de independencia. San Martín tenía batallones enteros de negros. ¿Por qué iban a la guerra? Porque sus dueños contribuían de esa manera, que era como contribuir con dinero, y también porque el que sobrevivía era libre. Claro. Era una manera de ascender socialmente también. Muchos de ellos eran sargentos, así que fueron a la guerra y muchos de ellos fueron héroes de guerra. Fueron muy valientes. También, por supuesto, murieron en la fiebre amarilla, pero por una simple razón, porque eran pobres y eran más vulnerables que los otros. Claro. Y también hubo un enorme proceso de mestizaje, enorme. Eso no significa que no haya habido, aparte de esa violencia, digamos, real, una violencia simbólica sobre la herencia cultural. Claro, eso lo biológico está Una cosa claro, es lo biológico, que también sufrió un enorme proceso de mestizaje, por muchísimas razones, pero también hubo una violencia simbólica de silenciamiento de esa herencia cultural. No era valorada esa herencia cultural. Exactamente. Por dos cuestiones. Primero, una población de un 35% de la totalidad de una ciudad, claramente, aunque no lo intenten, lo que ellos hacen, sus prácticas, lo que comen, su música, su manera de hablar, se impregna en la sociedad. Eso es innegable. Por otro lado, palabras, ¿no?, tomadas de ese legado afro. Mondongo, quilombo, mucama, chongo, muchísimas. Hay un diccionario enorme en el museo, muy interesante. Pero también hubo un fenómeno vinculado a la generación del 80 y este sueño de este país blanco, de inmigración europea, que fue de algún modo o de otro hablando de todas estas herencias que hasta ese momento eran muy digamos, eran valoradas y eran parte de la cultura porteña, como cosa de negro. Claro, de ahí sale. La cosa de negro sale ahí, ¿no? Esto es cosa de negro. Entonces, ¿qué pasó con los negros que ya estaban asociados inclusive en lo que se llamaban los reinos africanos, en el barrio de Montserrat, el famoso barrio de los tambores? ¿Qué pasó con ellos? Hubo como una movida de repliegue, de internalización de esas costumbres, que aparte fueron todas tradiciones que se mantuvieron de manera oral. Porque la cultura africana original es una cultura oral. Entonces, estas tradiciones se fueron manteniendo oralmente, pero ya al interior de estas comunidades y no ya como un fenómeno de hibridación social. El candombe, por ejemplo, una gran herencia. Los tambores, obviamente, y muchísima música que de hecho está en la muestra del museo. Es una muestra también sonora en honor a esa cultura oral. Eleonora, en esta muestra que sucede en el Museo Pueyrredón, que fue la Quinta de Pueyrredón, ¿no? Bueno. Que ¿había también presencia de esclavos negros en esa Lindísima quinta? Pregunta. A ver. Esta muestra nació hace 2 años, cuando encontramos en el Archivo General de la Nación, encontramos la testamentaria de Telechea, el dueño anterior a los Pueyrredón, haciendo una especie de evaluación de su casa y de evaluación de sus esclavos negros. Claro, era parte del activo. Exactamente, cuánto costaban y qué sabían hacer, sus habilidades. A partir de ahí nació en nosotros la necesidad de escalar una cuestión doméstica a una cuestión nacional y a contar esta historia. Y de hecho, en la muestra, este museo, para los que no lo saben, es un museo que celebra la importancia de Juan Martín de Pueyrredón en la gesta emancipatoria y de su hijo Prelidiano en la historia del arte argentino. Y tenemos una obra de Prelidiano romantizando el asunto en un patio porteño con la esclava, la señora, la niña, y también una carta de los Pueyrredón pidiendo libre traslado de sus esclavos, una de San Martín pidiendo la constitución de pelotones de esclavizados, y después una carta que es como el hit, que es muy conmovedora, que es una carta en donde una esclava en el año 48 habla con escribe, no sabemos si ella o manda a escribir, a su hijo Liberto, cuánto pide su ama por su liberación.
Ah, Es una carta muy conmovedora que Una aparte madre. la madre Claro. demuestra cómo esas prácticas sociales se van como internalizando y sí, se sí, van naturalizando. naturalizando. Bueno, Exactamente. muchísimas gracias, Eleonora. Vamos a ir a esta muestra invisible en el Museo Porredón de San Isidro. Hasta el 27 de octubre. Gracias. Gracias a Vale. ustedes. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.